primera diapositiva me parece fantástica porque quiero que dimensiones, quiero que nuevamente confirmes que la resolución 4595, si eres de Colombia, no es la única metodología para la gestión del riesgo vial y que incluso existen otros enfoques que pueden enriquecer tu experiencia con el PES. Es tan interesante recordar cómo esa resolución 4595 que aplica solo para Colombia de manera normativa, en esos mismos articulados consagra que la empresa incluso podría tomar la decisión de no aplicar esa metodología, sino aplicar la norma ISO 39001 y que sería completamente válido. ¿Y por qué lo dice? Pues porque esa metodología de la resolución está completamente alineada con el enfoque de la gestión de la seguridad vial que plantea justamente esta norma ISO. Aquí quiero contarte un poco de metodologías que se ven en el mundo. Para el caso de Colombia, la resolución 4595, pero en Perú existe una Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre que, a pesar de que no es como en el caso de Colombia tan estricta, que establezca de pronto una metodología específica para las empresas del país, en esa ley general sí se dan algunas puntadas que son importantes. En México tenemos la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. En los Países Bajos se utiliza muchísimo, es el enfoque de sistemas seguros, que ya también hemos hablado un poco de él. En Australia también se da ese enfoque, igual que Suecia. Pero a lo largo y trayectoria del mundo vemos dos normas que son bien relevantes. Ambas son normas ISO. La 39001, que es específica para el diseño, la implementación de los sistemas de gestión de seguridad vial, pero no podemos olvidar la norma ISO 39002, que establece esas directrices para mejorar la seguridad vial, es decir, analiza experiencias exitosas de cuáles son los factores que generan siniestros e interviene a través de controles efectivos. También encontramos el estándar europeo, que se utiliza, como su nombre lo indica, en países de Europa, en donde se identifica el nivel de seguridad de los vehículos. Independientemente de cuál es la metodología que vas a utilizar, yo siempre hago la misma recomendación. Ejemplo, si en tu país hay una ley que específicamente solicita una metodología, pues adáptala también, atribúyele por favor experiencias exitosas que ya haya ratificado una ISO, porque finalmente estarías complementando una norma nacional con algo que es un poco más internacional. Aquí vas a lograr identificar la descripción de estas dos normas que te planteaba, la ISO 31000, sistemas de gestión, la ISO 39002, que son las buenas prácticas para evitar siniestros. Vamos a empezar a estructurar primero esa ISO que contiene, cómo es que se entiende. La ISO tiene un primer capítulo que explica cuál es su objeto y su campo de aplicación. Te lo resumo. El objeto, prevenir los siniestros viales a través de un sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es su campo de aplicación? Cualquier empresa que esté persiguiendo ese objetivo. Es decir, no solamente aplica para empresas privadas o públicas, empresas de transporte o empresas de servicios. Cualquier empresa, independientemente de su campo misional, de los servicios que ofrezca, del país en donde opere, si de manera voluntaria quiere implementarla, lo puede hacer. Lo segundo son las referencias normativas. ¿Por qué es importante este espacio? Porque recuerda que las normas ISO nacen en un contexto internacional, pero luego son adoptadas por los países. Por ejemplo, para el caso de Colombia, es muy común que esas normas ISO luego se llamen normas GTC, que traducen guías técnicas colombianas. Entonces, dependiendo del país, ella se asume en un documento que aplicaría para ese país, pero que si tú lo revisas finalmente es copy-paste de la norma original. Términos y definiciones que ya además tú has conocido aquí en la introducción de estos módulos, en donde se explica qué es la seguridad vial, qué es la seguridad pasiva, por qué es importante la gestión de los riesgos, cuáles son esos riesgos, cuáles son los pasos para la gestión del riesgo y lo demás. Y ya como tal, el grueso de la norma empieza a partir del capítulo número 4.
En este capítulo 4, que se refiere al contexto de la organización, básicamente tienes 4 misiones. Comprender el contexto de la empresa, porque puede que el PES y la norma sea igual, pero aplicada al contexto de la empresa, pues naturalmente se vuelve distinto. La comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance de ese sistema. ¿Cómo así, Ninfa, que el alcance? Claro, porque la norma tú podrías decir, hombre, la voy a implementar en la sede principal y cuando esa empresa ya tenga una madurez de su sistema bajo la norma, la voy a replicar al resto de sedes. Pero tú también podrías decir, hombre, el alcance de aplicación de esta norma va a ser solo los conductores de vehículos automotores. Todavía no la voy a implementar para vehículos no automotores. Y si es válido, es completamente válido. ¿Y de qué depende, Ninfa, la definición del alcance? Pues del contexto de la organización. Y por último, esos sistemas de gestión de la seguridad vial, es decir, los procesos. ¿Cómo vas a convertir ese sistema de gestión no en algo impuesto, sino en algo que permea la cadena de procesos de toda la empresa? Quiero que hagas memoria y me encantaría poder escucharte y que me digas, ¿a qué te suena esto? ¿Esto será que ya lo hemos visto y lo hemos profundizado? Muy bien, al método de los 7 pasos, en donde vimos que el contexto de la organización tiene que evaluarse. Luego está el capítulo 5. Ese capítulo 5 habla del liderazgo, del compromiso de la organización, de cómo la directiva se pone la camiseta por el cuidado de la vida de sus conductores y habla justamente de esos niveles de responsabilidad, de esos roles que van a contribuir con la implementación, el diseño, la evaluación, la auditoría, la mejora de ese sistema de gestión. Define básicamente a nivel práctico 3 cosas. ¿Cuál es la política de seguridad vial? ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades y los niveles de autoridad dentro de la organización? Como estás viendo hasta aquí, esto conversa perfectamente con la metodología del enfoque seguro, de visión cero, con la metodología de la resolución 40595 y por eso es que se puede integrar. Además, algo interesante, como esto es de las familias de las normas ISO, también se puede integrar con la norma de los sistemas de gestión de calidad, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión del riesgo psicosocial y todas las otras normas que también existen. Vamos a seguir analizando la estructura y nos encontramos con la planificación. La planificación habla básicamente del plan de trabajo. ¿Cuáles son las acciones concretas, las decisiones que se van a convertir en actividades? Acuérdate de la mentoría anterior, de sostenimiento, de mejoramiento para garantizar que lo que yo establecí como una política realmente se va a ejecutar. Específicamente para esta norma, en este capítulo de planificación se te piden 3 grandes evidencias. La primera, ¿cuáles son las acciones para tratar el riesgo? ¿Cómo así, Ninfa? Claro, ¿te acuerdas que tenemos que hacer una matriz de peligros? Pues bien, ¿cuáles son los controles de seguridad que vas a implementar? Segundo, ¿cuáles son los factores de desempeño? ¿Te suena familiar eso? Muy bien, ya lo viste. Los programas de desempeño crítico. Y por último, ¿cuáles serán los objetivos, las metas de esa seguridad vial? Luego sigue todo el componente de soporte. Y soporte básicamente es cómo se va a organizar al interior de la empresa todas las relaciones de los procesos, las líneas de dirección, los mandos medios, los altos directivos, para que haya un soporte en la gestión de esa seguridad vial. Entonces es el momento propicio para que como líder definas cómo se va a dar la coordinación, la asignación de los recursos, cómo se va a garantizar la competencia de todos los actores involucrados. Es allí, por ejemplo, cuando toma mucho protagonismo gestión humana, con todo el proceso de selección, valoración, evaluación, mejora del desempeño de los conductores. ¿Cómo se va a hacer la toma de conciencia? Es decir, todos los programas de capacitación del personal y cómo va a estar documentada esa información para que siempre estén disponibles las evidencias. El siguiente capítulo es la operación. Cuando hablamos de operación estamos hablando casi en homologación a la planificación de las rutas.
¿Cómo garantizamos que el cumplimiento misional de los servicios, los productos que vende la empresa no vayan a ocasionar, a incentivar siniestros viales? ¿Cómo hacemos para que esa planificación de la ruta sea coherente con la política, los objetivos y las metas que previamente nos hemos trazado? Planificación y operación, es decir, el seguimiento, el análisis, la evaluación de todo el sistema de indicadores. ¿Cómo nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento e investigación profunda a las causas que nos están generando accidentes o siniestros? Y muy importante, ¿cuáles son esos hallazgos de esa auditoría interna, de esa revisión por la alta dirección que nos va a empezar a abrir el panorama a mejoras concretas que requiere nuestro sistema? Y sigue con la mejora continua, que al igual que como ya en otros pasos lo hemos explicado, es avanzar hacia no solamente cumplir con los numerales de la norma, sino cómo puedo yo establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora para que esa seguridad vial se pueda mejorar. Vamos a hablar ahora de los pasos para la implementación exitosa. Recordemos que esto es una norma de aplicación voluntaria y tiene su propia metodología basada en lo que hoy día conocemos como el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua, es decir, los 4 pasos: planear, hacer, verificar y actuar. Así que empecemos por la fase número 1, la planificación. En la planificación se te piden las siguientes evidencias, muchas de las cuales van a necesitar que como prevencionista desarrolles, escribas procedimientos, protocolos, guías, instructivos, formatos que luego se van a convertir en registros y evidencias de la gestión de la seguridad vial que hace esa empresa. El primero es el diagnóstico inicial y la evaluación de la situación actual. Para eso tú podrías seguir lo que ya vimos en el método de los 7 pasos, descargar del libro que te regalamos la lista de chequeo, o también podrías profundizar en revisar información de contexto. Por ejemplo, ¿qué siniestros se han presentado? ¿Cómo le fue a la empresa en el último evaluación de la auditoría? ¿Qué tal estuvo el cumplimiento de los indicadores? ¿Cuántos siniestros se han presentado en X rutas? ¿Cuáles son las rutas, los vehículos, los cargos más críticos en seguridad vial? ¿Cuáles son las necesidades, intereses de las partes interesadas? ¿Cuál es el contexto de la organización? Y con base en toda esa información generas un diagnóstico del cual sale una política, y para que esa política se pueda cumplir, pues naturalmente identificas unos factores de desempeño que se convierten en objetivos y en metas. Entonces no sé si estás evidenciando que a pesar de que es una norma distinta a las regulaciones normativas, pues sigue el mismo proceso. Por eso, si aprendes de norma ISO, muy seguramente vas a poder aplicar cualquier norma relevante en tu país. Esa fase de planificación es complementada con la evaluación de los riesgos y las oportunidades, que es una matriz de riesgos para evaluar cuáles son esas condiciones climáticas, del comportamiento del conductor, del estado de las vías, del estado mecánico de los vehículos que pudiesen generarte riesgos. Es decir, ¿qué estamos haciendo en la planificación? Un diagnóstico para determinar unas prioridades. Con esas prioridades determinas una política, con esa política identificas cuáles son unos objetivos, unas metas y un plan de acción. Y a ese plan de acción naturalmente le asignas unos recursos de infraestructura, humanos, económicos, de tiempos, de logística, para que todo lo que tú planifiques luego pase a la fase de implementación. Que básicamente en la fase de implementación es ejecutemos, pero ojo aquí, la norma establece un claro énfasis en estos aspectos. El primero, capacitación y sensibilización del personal. ¿Por qué en INFA el énfasis está en la persona? Por lo que ya me has escuchado varias veces. Como entre el 70 y el 90% de los siniestros viales es provocado por el comportamiento humano, tanto esta norma como el enfoque seguro, como el enfoque de visión cero, como otros enfoques internacionales hacen énfasis en eso, en el comportamiento seguro. Y también están los controles operacionales, todo lo que ya viste de cómo es que uno controla a través del mantenimiento
de las supervisiones de uso de los vehículos que no vayan a presentar fallas mecánicas que puedan ocasionar, obviamente, esos siniestros. Finalmente, nos vamos para la fase 3. Esa fase 3 es el seguimiento, es el momento de verificar. Es cuando yo tengo acciones concretas para medir el impacto. ¿Recuerdas que en una mentoría pasada hablamos del método de indicadores DIT, en donde evaluábamos la gestión, el impacto, el desempeño? Pues bien, esta norma también lo plantea. Y existen unas fuentes que son de verificación, como por ejemplo una auditoría, una inspección, una revisión de indicadores, una rendición de cuentas, una evaluación del desempeño de los conductores, una revisión del cumplimiento de los planes de trabajo, una reunión de revisión por la alta dirección. Todos estos instrumentos que te acabo de mencionar hacen parte de la fase de la verificación para finalmente mejorar. Si yo evalúo y encuentro desviaciones, ¿qué tengo que hacer? Pues plantear soluciones, y por eso se le conoce como la fase de la mejora continua, en donde básicamente lo que yo hago es un ajuste de esas políticas, de los objetivos, de los controles, de las metas, y tomo decisiones para que esa organización pueda realmente tener un sistema de gestión exitoso. Te invito para que nos veamos en la próxima mentoría.